Hola, buenos días a todas las personas asistentes. Os doy la bienvenida a esta segunda jornada de discusión del proyecto BAMAC. Las personas que estuvimos ayer, pudimos ver cómo se abordaron en la jornada de ayer muchos temas, ¿no?, complejos, escuchamos muchas voces distintas y conversamos, ¿no?, sobre las múltiples causas que llevan a las personas a desplazarse. Se habló también de la importancia de la urgencia, ¿no?, de integrar la movilidad humana en las agendas políticas sobre cambio climático, tanto a nivel internacional como, sobre todo, a nivel local. Hoy la jornada de discusión se abre con una mesa titulada Migraciones ambientales en contexto, causas, responsabilidades y respuestas políticas, donde abordaremos los factores estructurales que impulsan el desplazamiento, las responsabilidades que deben asumirse y las posibles respuestas desde las políticas públicas, particularmente desde el ámbito local. Entonces, voy a presentar la primera ponente del día de hoy, Beatriz Felipe. Beatriz Felipe es investigadora y socia cofundadora de SICRA Justicia Ambiental. También es investigadora asociada al Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, el CEDAT, de la Universidad Rovira e Virgili. Es especializada en el análisis jurídico y multidisciplinar de la movilidad humana inducida por los desastres y el cambio climático, y también se ha centrado en la ciencia del cambio climático, la educación para la justicia global y la cooperación internacional. Beatriz es doctora en Derecho por la Universidad Rovira e Virgili con una tesis titulada Migraciones climáticas, retos y propuestas desde el derecho internacional. Por favor, Beatriz, muchas gracias. Adelante. Gracias, Beatrice. Buen día a tothom. Benvinguts, benvingudas, buenos días, good morning. Espera, hablaré en castellano, ¿no? Vale, que ya me estoy liando. Ah, sí. Vale. Cierto, parte de la mesa será en inglés, pero tú, Bea, si quieres puedes hablar en castellano. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatrice. Muchas gracias a todas las personas que están aquí, a la organización del evento, por todo el trabajo que han hecho y que ha llevado la organización de un congreso de este tipo, y para mí la verdad que es un honor compartir este espacio con todas y con todos ustedes, con personas que son súper expertas en el ámbito de la migración y el cambio climático, y la verdad que estoy muy honrada de compartir la mesa con ustedes y todo este espacio. Cuando Clara me invitó a participar en este evento centrado más en el tema de ciudades, yo estaba dándole vueltas a qué investigación o cómo abordarlo. Y al final, en la que voy a presentar ahora, que ahora compartiré, es un pequeño proyectito, que ahora veremos un proyecto piloto con unos resultados que son propios de un proyecto piloto, pero que se enmarcan en unas investigaciones mucho más amplias que llevamos haciendo desde hace muchos más años ya. Ahora mismo, como comentaba Beatrice, soy parte de una cooperativa que se llama SICRA Justicia Ambiental, que es una cooperativa también muy pequeñita, que este año ya cumplimos 5 años, que ya es un avance bastante importante cuando empezamos, y que uno de los temas justamente que más hemos abordado es cómo se relaciona la migración y el cambio climático, muchas veces desde una perspectiva de la justicia ambiental y de la justicia climática, e intentando también poner un poco el foco en las responsabilidades que se tienen desde Cataluña, desde Barcelona, también desde Tarragona, en estas situaciones globales. Y eso es lo que hemos intentado siempre como visibilizar en nuestras investigaciones. No sé si ya podemos ver mi presentación. Bueno, como les comentaba, esta presentación que voy a hacer hoy, que ahí pueden ver bien, pues se llama Degradación Ambiental y Movilidad Humana Internacional, explorando las percepciones de personas migrantes africanas en Barcelona. Beatriz, avísame del tiempo, por favor, cuando me vaya acercando. Esta investigación lo que queríamos era
partiendo desde unas investigaciones previas muy jurídicas, muy basadas en el derecho internacional, queríamos dar un paso más allá y para poder hacer incidencia en una ciudad que es una ciudad de acogida, como es Barcelona, una ciudad con amplia movilidad humana de diferentes tipos, donde, como se comentaba ayer, hoy en día la mayoría de las migraciones parece que son, o las personas que están viviendo aquí con pasaporte no español, son italianas supuestamente, pero hay unas movilidades y unas dinámicas muy intensas en esta ciudad, donde además conviven con un turismo masivo y donde además se dan unas desigualdades tremendas aquí, ¿no? Entonces, nosotras queríamos saber y empezar a dar un pequeño paso adelante a ver qué pasaba con las propias personas migrantes que viven aquí, cómo ellas percibían si en sus movimientos de población pues había habido factores ambientales o no, para luego poder hacer más incidencia aquí. Porque hace falta, lo vimos ayer en las presentaciones, en otras tantas jornadas que hemos tenido, cuando se habla con los responsables de políticas a nivel catalán y a nivel de Barcelona, muchas veces lo que nos dicen es faltan datos, no sabemos cuántas personas son, realmente podemos hacer algo, no hay competencias, si las hay. Y por aquí nosotras, en conjunto con otras entidades, queríamos empezar a ver, mira, pues las personas que viven aquí, que han venido de países muy vulnerables a la crisis climática, ya nos están diciendo que sí que hay factores ambientales y climáticos en sus movilidades. Esto era lo que queríamos probar con este pequeñito proyecto. Este proyecto se enmarca, como les decía, en otras investigaciones más amplias y para nosotras es importante entender estas movilidades dentro de una crisis ambiental más amplia, que ya hemos venido comentando estos días, dentro de una policrisis, aunque muchas veces, sobre todo a nivel jurídico, nos hemos venido centrando más en los factores climáticos. Estas investigaciones las hacemos más teniendo en cuenta todas las causas ambientales y también dentro del extractivismo, ¿no? Queríamos también visibilizar que es una investigación que se está haciendo en un momento de retroceso de las políticas migratorias, más bien dentro de las necropolíticas y además dentro de un retroceso a su vez de las políticas climáticas, que muchas veces aquí, incluso ayer se dijo, como que son unas nuevas realidades o como que es algo muy reciente, cuando en realidad tenemos evidencias de estas movilidades desde hace muchísimo tiempo ya, ¿no? En el Estado español y en Cataluña no tenemos ninguna información ni específica ni en general y carecemos de datos e incluso de evidencias de casos escritos y consolidados sobre estas realidades. Realmente no tenemos, yo diría, nada. Y yo no he conseguido encontrar ningún estudio sobre la percepción de las personas migrantes en España sobre estos temas en específico. Hay percepción de cómo los jóvenes perciben el cambio climático, cómo se perciben las migraciones, la España vaciada, pero hasta ahora, que lo he estado intentando buscar para poder decirlo, no he encontrado más estudios. Se está empezando a avanzar y ya sé que hay unos que están empezando a trabajarlo, pero hasta ahora pues no ha habido mucho interés realmente en estas realidades. Entonces, en todo este marco, nosotras, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Barcelona a una convocatoria de justicia global, presentamos este pequeño estudio que se llamaba Migra, Energía Migrant pel Clima. Este fue un consorcio que hicimos con una entidad que se llama FICAT, con Ecoservei y estábamos CICRA Justicia Ambiental. FICAT es una entidad situada aquí en Barcelona que lo que hace es dar apoyo en los pisos de acogida de personas migrantes. Ecoservei se dedica sobre todo al acompañamiento en temas energéticos y CICRA Justicia Ambiental hacíamos como el nexo y más la especialización en migración y cambio climático. Lo que queríamos era no solamente averiguar esto, o sea, las percepciones de las personas migrantes en Barcelona, sino otra pata del proyecto muy interesante era un intercambio de prácticas acerca de cómo muchas de estas personas vienen de lugares donde los extremos climáticos ya son una realidad desde hace mucho tiempo y era un intercambio de prácticas para qué se podría aplicar en Barcelona de conocimientos de estas personas que muchas veces aquí pasan desapercibidos y no son tenidos para nada en cuenta.
Entonces queríamos visibilizar esa historia de vida y esos conocimientos que también traían, ¿no? Entonces, como ven, pues nos juntamos un poco más desde el ámbito académico con sociedad civil. Este proyecto se llevó a cabo entre 2022 y 2023. Al final hicimos, como era un proyecto piloto, teníamos todas las puertas abiertas realmente para decidir cómo lo hacíamos, pero también queríamos hacer una metodología lo menos extractivista posible, lo cual fue un reto bastante importante, porque teníamos también maneras de trabajar muy diferentes desde la academia, sociedad civil, y también porque, claro, necesitábamos tener algún dato, pero no queríamos forzar a nadie ni a venir a los talleres, ni a contestar a nuestros cuestionarios, ni a estar como súper implicados en todo lo que habíamos planeado. Para ello, y que fuera lo más suave y considerado posible, se contrató a una entidad especializada en multiculturalidad y en trabajo con diferentes personas, que es La Tregua, también aquí una cooperativa de Barcelona. Construimos un pequeño cuestionario que también pasó por muchas fases, que se hizo lo más atractivo y sencillo y acercado a las realidades que queríamos visibilizar, y se hizo una revisión bibliográfica y luego grupos focales, ¿no? El cuestionario se distribuyó en los pisos de acogida y también gracias a las entidades de aquí de Barcelona ampliamente. No queríamos centrarnos ni en personas que estuvieran en situación regular, irregular, solicitud de asilo, queríamos hacer lo más amplio posible para poder tener resultados más o menos representativos. Fue muy complicado realmente, esto nos deja lecciones que luego podemos comentar, pero solamente recibimos 14 respuestas. 12 de hombres y 2 de mujeres. Como pueden empezar a ver aquí, la representación de las mujeres fue casi mínima o nula en el proyecto, ¿no? Y recibimos respuestas de las personas que pueden ver aquí. Luego, habíamos planeado toda una metodología con grupos focales que se basaba en ir naciendo desde el cuestionario, para luego que quienes ya estaban con el cuestionario como cercanas al proyecto, luego vinieran a los grupos focales y también hiciéramos unas metodologías totalmente participativas. La idea era eso, que las mismas personas que respondieron el cuestionario vinieran al primero y vinieran al segundo taller, incluso habíamos planeado un tercero, porque como ustedes saben y se comentó también ayer, es muy difícil decir, ay, yo me fui porque hay una sequía, cuando soy una persona que llevo 10 años viviendo en Barcelona y que quizás pasé por otros países antes de llegar aquí, muchos habían pasado por Canarias, bueno, todo estaba muy pensado como para hacerlo de esa manera cuidadosa y que fuera como creciendo la confianza también con nosotras y que acabáramos pues sacando esas realidades que imaginábamos que estaban, pero que no estábamos súper seguras y que necesitábamos que nos contaran. Bueno, no fue súper posible porque al final pues a los talleres fue muy difícil contar con participación. No sé, pasaron muchas cosas, pero al final pues no vinieron muchas personas. Al primero solo vinieron 3 personas y al segundo 6. Y además no eran las mismas las que vinieron al primero que al segundo. Y estábamos pues muy limitadas por tiempo, limitaciones económicas, bueno. Pero aún así fue muy interesante, porque aunque vinieron pocas personas, pues sí que con las metodologías que habíamos diseñado y pues dedicando ese tiempo a trabajar, también a intentar comunicarnos sin usar, o sea, claro, el idioma podría haber sido un problema, pero habíamos diseñado como metodología sin tener que hablar demasiado. Bueno, fue muy interesante, la verdad, y aprendimos muchas cosas, aunque, repito, es un proyecto piloto muy pequeñito y los resultados pues son los que son con lo que teníamos. Entonces, al final, intentando cuadrar o triangular más bien los resultados del cuestionario, de la revisión bibliográfica, que fue fundamental, y de lo que salió en los workshops, al final decidimos centrar la investigación en las realidades africanas, perdón, que eso no lo había dicho antes, pero sí que el foco era África en general. Nosotras habíamos identificado algunos países, pero no pudo ser, y sí que nos centramos en solamente personas de origen africano, porque
porque son también una de las mayores personas que solicitan asilo y que viven en Barcelona hoy en día y que además vienen de países extremadamente vulnerables donde las empresas catalanas y españolas pues también están participando y queríamos hacer ese nexo, ¿no? Al final, con la información que tuvimos, nos centramos en Marruecos, Mali, República del Congo, Guinea, Senegal y Ghana, porque realmente eran las personas que participaron y teníamos más información al respecto. Y al final, no me voy a detallar en cada país ni en todo lo que encontramos, pero sí que al extraer la información, sí que llegamos a consecuencias y a ciertas evidencias de que había factores ambientales que les habían afectado a ellos y que consideraban que a otras personas que conocían en los pisos, pues también se sentían en la misma situación. Y los factores que más salieron en los casos de Mali, Marruecos y el Congo fue sobre todo sequías más intensas y frecuentes como factor bastante importante en las movilidades. Yo les puedo pasar las infografías que hicimos, porque aquí también lo que queríamos visibilizar era esas desigualdades globales, ¿no? Y en las infografías no solo visibilizamos esto, sino, por ejemplo, cuál era la contribución, las emisiones per cápita de estos países comparados con Cataluña. En Cataluña son como unas 5,2 toneladas per cápita de una persona catalana y en la mayoría de estos países no llegan ni a 1 tonelada per cápita, por ejemplo. Y si ven las infografías, queríamos hacer este tipo de comparaciones. Luego, el acaparamiento pesquero fue uno de los fenómenos que más salió realmente, sobre todo en las personas que venían de Senegal y de Ghana, y esto lo hemos visto en otros proyectos que también hemos tenido, ¿no? Como para ellos, que eran principalmente pescadores, y para las mujeres también, que se dedicaban más a la transformación del pescado, este acaparamiento, muchas veces por parte de empresas españolas y catalanas, pues también era un fenómeno que se visibilizó aquí, y no solo en este proyecto piloto, sino en otro que ahora estamos acabando, pues también queda muy claro cómo el quedarse sin un medio de vida junto con otros factores, como saben, multicausal siempre, pues sí que era un fenómeno que salió muchísimo. Y por último se hablaba de extractivismo, sobre todo de minería y de extracción petrolera en países como en Ghana y en Guinea. Como les digo, por cuestiones de tiempo no quiero detenerme, pero vaya, esto también salió bastante. Y en otro informe que estábamos haciendo ahora de Senegal, también se habla de la minería y sobre todo de la minería de determinados metales como factores que también impulsaban estas movilidades. Como les digo, no son resultados súper concluyentes porque la muestra es muy pequeñita, porque tuvimos pues muchas dificultades, pero bueno, yo creo que fue un primer paso para empezar a ver qué está pasando en una realidad concreta como es la de Barcelona, con personas que vienen de otros países, sobre todo de África. Este es el informe que lo publicamos también en conjunto con mi compañero Jaume Pujolrad, que lo tienen disponible en la web, ya se los puedo pasar también. Y nosotras no queríamos quedarnos solo con una publicación así como un informe, ¿no? Entonces, luego se hicieron varios talleres y fue muy interesante que, por ejemplo, este que puse la foto aquí, en el que presentamos el informe, aquí vinieron un montón de personas que sí que no habían participado en los workshops ni en los cuestionarios, pero que en este momento del proyecto, que ya llevábamos un año trabajándolo, sí que sintieron que venir aquí era interesante y compartieron un montón de realidades en las que sí que hablaron súper claramente de estos factores. Y aunque esto ya pues no pudimos incluirlo en el informe, sí que fue muy revelador de que al final esas causas están. Y aunque no hayan salido en una metodología que intentamos hacer lo más académicamente posible, pues en esto fue brutal, porque además el evento se extendió un montón porque todas las personas querían compartir que estos factores por ahí estaban. Otra de las cosas que quisimos hacer fue pequeñas cápsulas de vídeo donde las propias personas que estaban en los talleres pues explicaran para poder difundirlo, y también porque ellos luego, y lo han hecho entre sus grupos, por ejemplo de la Asociación de Senegaleses en Barcelona, la de Tarragona, luego los han estado compartiendo, ¿no? Y vamos a ver si este funciona, si no pongo el siguiente. Duran nada, un minutito. Yo me llamo Papa Demba Cissé, soy de Senegal y vengo de ahí también, año por año, y he visto el cambio que se ha hecho y la mano del hombre
el cambio climático tiene sus consecuencias. No hay lluvia, no pueden cultivar, no hay trabajo, no saben dónde buscarlo. O los que trabajaban en el mar no pueden tener pescado ahora. Sí, que tiene sus consecuencias. Eso ahora es una de las principales cosas que hace que los jóvenes prefieren irse a otros países u otros lugares para buscarse la vida. No tienen trabajo. El pequeño trabajo que tenían para sobrevivir lo le están quitando con los acuerdos de pescado, con los acuerdos de explotación. No tienen otra opción. La única opción que ven que es emigrar. Todos los actos tienen sus consecuencias y ese cambio climático es el mal manejo de los hombres, que al menos si podemos llegar a unos acuerdos y también no, como se dice, no indicarnos de mano que son vosotros o son nosotros, que es una cuestión de todo el mundo. Entonces que eso que va del racismo, para mí no tiene sentido. Pues ahí teníamos a Papa Demba explicándolo, y ya para concluir, pues solamente comentar que, como les digo y repito, era un proyecto piloto que a veces en entornos académicos, pues claro, nos dicen no podemos sacar conclusiones de una muestra tan pequeña, ¿cómo puede ser? Pero bueno, yo creo que realmente es empezar el camino, y que ahora estamos con otro proyecto en el que estamos intentando pues ampliarlo un poquito más y ver qué podemos hacer aquí, que realmente ellos con lo poquito que conseguimos sí que vimos que creen realmente que o sea, esto está mal, no creen, sí, está bien, perdón, es que ellos no creen que sea la causa directa de su migración hacia Barcelona, eso salió muy claro, pero que sí que es un factor que está por ahí detrás, que existe ese vínculo perceptible entre ciertos factores ambientales y la falta de habitabilidad en sus territorios de origen, y por último, que es para mí, creo que es una evidencia muy clara y más de las que todas tenemos de que es muy importante ampliar el debate más allá del refugio climático, porque aquí lo pudimos ver claro, ninguna de estas personas hubiera solicitado asilo y no hubiera mencionado estas causas realmente así de primeras, y que es muy necesario pues desarrollar otros mecanismos y estrategias de protección que vayan más allá de esto. Si les interesa, luego les puedo pasar los informes, todo está publicado en la web. ¿Y cómo voy de tiempo, Beatrice? ¿Podemos ver el vídeo de 1 minuto? Sí. Perfecto. Pues vemos el último, que fue súper interesante porque salió en el... O sea, él no participó en todos los talleres, pero cuando presentamos el informe, su caso nos llamó tanto la atención y fue tan bueno que le grabamos la cápsula también. Y es también, yo creo, que un ejemplo de cómo al final, aunque no sea todo tan cuadriculado como a veces se tiene desde las investigaciones académicas, pueden salir un montón de cosas de otras maneras si simplemente ampliamos la mirada. Así que vamos a ver y con ello concluyo. Yo originariamente vengo de Sierra Leona, está en el oeste de África, y pues tenemos muchos recursos, diamantes, oro, tenemos muchos recursos naturales. Nos aventuramos para salir porque esos recursos están explotados para ricos y no para los pobres. Y eso nos hace salir para afuera, pero si no, no tenemos necesidad, porque tenemos muchos recursos naturales. Eso es más de producción de gas. Es que los recursos aquí están aprovechados. Esa es la gran diferencia, mientras
recursos en mi país o en África en general están explotados para el oeste. Mi mensaje de reflexión sería que, bueno, que tengan en cuenta de que los paisanos, nosotros también, en África, se están dando cuenta, están listos para empezar a luchar por sus derechos. O sea, que ellos que piensan en cambiar sus maneras de pensar, que el trato tiene que ser igual para todos y si quieren nuestros recursos, tienen que pagar por ellos, no cogerlo y dejar los demás morir ahí de hambre. Yo, como digo, mi hija es catalana, nació aquí, y mis nietos son catalanes. Me gusta vivir aquí, está bien. Pues el ambiente, mi gente más allegada, bueno, nuestra cultura, eso es lo que extrañamos. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu aportación. Bueno, una vez más, ¿no?, se ha evidenciado como la dificultad de reconocer, percibir, categorizar los motivos de desplazamiento y también la dificultad frente a la incapacidad de las propias personas de percibir estos motivos, también la dificultad en la recolección de datos, en el uso de metodologías. Me ha parecido muy interesante, Beatriz, ¿no?, lo que dijiste al final sobre la metodología, ¿no? Habéis intentado tener como una metodología lo menos extractiva posible. Ha sido muy complejo a nivel de resultados, pero cuando a la hora, ¿no?, de devolver los resultados de la investigación, pues allí sí que de alguna forma habéis podido como atraer a más personas y saber más sobre las percepciones de estas personas. Bueno, me ha parecido muy interesante, muchas gracias. Seguimos entonces ahora con la segunda intervención de la mesa. Tenemos aquí a Diogo Andreolla. Hola, buenos días. Diogo es analista de investigación en el proyecto Estrategias de Adaptación y Resiliencia Climática, Vulnerabilidades Socioeconómicas entre Migrantes Urbanos en la cuenca del lago Victoria y la región de los Grandes Lagos. Es un proyecto desarrollado en el Instituto de Potsdam para la investigación del impacto climático en Alemania. Diogo también ha prestado servicios de consultoría para la Plataforma sobre el Desplazamiento por Desastres, la Organización Internacional para las Migraciones y el Instituto Alemán de Desarrollo y Sostenibilidad, en el ámbito de la migración internacional y de la gobernanza climática. Su labor se ha centrado principalmente en el apoyo a iniciativas globales orientadas al fortalecimiento de políticas y prácticas relativas a la migración inducida por el cambio climático. Es doctor y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Paraná, en Brasil. Diogo, muchas gracias. Te paso la palabra. Muchas gracias y buenos días. My apologies for switching. Me disculpo porque voy a hacer la presentación en inglés. Algunos de los colegas creo que tienen dispositivos de traducción simultánea. Espero que no suponga ningún problema el uso del inglés. Muy buenos días a todos. Estoy encantado de estar aquí en este encuentro, en esta conferencia tan inspiradora sobre movilidad humana relacionada con el clima. Soy Diogo Seraglio y soy investigador, analista en el Instituto de Potsdam de investigación sobre el cambio climático. Somos un instituto de investigación alemán especializado en el estudio de cambios medioambientales globales, riesgos climáticos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible también. Integramos en nuestro enfoque las ciencias naturales y sociales y también colaboramos con organismos internacionales como la OIM, por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones. Durante mi presentación esta mañana me gustaría centrarme en
políticas y aspectos jurídicos relacionados con la movilidad humana, relacionada con eventos climáticos y el clima en general. Voy a presentar datos que proceden de dos proyectos. El primero es el proyecto Habitable, un proyecto financiado en el marco del proyecto Horizon 2022 de la Unión Europea. Es un partenariado de varios socios en 18 países que tenían por objetivo entender con más detalle los vínculos entre el cambio climático, la degradación medioambiental y los patrones de movilidad humana, tomando siempre en consideración o enmarcando la temática en el contexto de la habitabilidad y de los puntos de inflexión sociales, es decir, en qué medida o hasta qué punto o en qué momento la degradación medioambiental llega a un punto en el que la única alternativa que queda a la población local es abandonar el lugar. También el concepto de pisos, ¿no?, de umbrales. Y el segundo proyecto es el proyecto Aquarius, un proyecto que gira en torno a la cuestión de la adaptación y la resiliencia climática. En el marco de este proyecto nos centramos en el análisis de las tendencias migratorias desde el ámbito rural al ámbito urbano en la cuenca del lago Victoria. Estamos actualmente estudiando Kenia, Tanzania, Uganda y también la región de los Grandes Lagos en el marco de este proyecto para lograr una comprensión más amplia, más rica sobre estas dinámicas de movilidad en la región de los Grandes Lagos, es decir, este éxodo rural, ¿no?, hacia asentamientos urbanos. Es un proyecto bastante innovador, ya que el principal objetivo del mismo es extraer lecciones aprendidas con relación a estos entornos urbanos, ¿no? Estos entornos urbanos de la cuenca del lago Victoria en África y ver cómo estas lecciones se podrían replicar en América del Norte, donde la migración climática todavía no es una realidad tan tangible. ¿Cuál sería el principal foco de mi presentación? Pues bien, durante la misma me gustaría dar una perspectiva general sobre el siguiente punto. ¿En qué medida 6 países que voy a enumerar a continuación: Etiopía, Ghana, Mali, Kenia, Sudáfrica y Tailandia? Estos son los 6 países. Estamos ampliando también el estudio a Uganda y a Tanzania. Pues bien, vamos a hablar sobre cómo se está integrando la movilidad humana relacionada con el clima e instrumentos en ese sentido, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel de los organismos regionales en esta materia? Y también voy a centrarme en dar información sobre en qué medida estos instrumentos nacionales que se han implementado en estos 6 países integran lo que nosotros llamamos las condiciones de vulnerabilidad. Después voy a definir el concepto de condiciones de vulnerabilidad. Durante esta presentación, o mejor dicho, también esta presentación se centra en documentos informativos que han sido publicados recientemente por parte del portal de migración y medio ambiente de la OIM. Aquí vemos uno de esos documentos informativos referente a Kenia. En estos documentos informativos de contexto promovidos por la OIM ya se establece el contexto de trabajo. Aquí vemos cómo se define el concepto de inhabitabilidad y que se ha trabajado, en este caso, en varias comunidades rurales, en los 6 países que he enumerado anteriormente: Tailandia, Sudáfrica, Tailandia siendo el país asiático de los 6. Entonces, durante estas entrevistas semiestructuradas, pues 60 de las mismas fueron llevadas a cabo con líderes comunitarios, ya que el objetivo era entender con más detalle el contexto social o en el que se producían estas dinámicas migratorias y cuáles son las percepciones de los líderes comunitarios respecto de estas tendencias migratorias, estos patrones migratorios. Sobre la base de este contexto, ¿no?, de la contextualización de estas comunidades, se ha podido identificar varios desafíos compartidos. No es una gran conclusión, obviamente, ya que los criterios de selección de las comunidades nos hacían prever que encontraríamos ya pues aspectos comunes, ¿no? Son comunidades muy expuestas a los efectos adversos del cambio climático. Ahora bien, la combinación de todas las entrevistas nos permitió pues elaborar este listado de desafíos comunes. Por ejemplo, algunos de estos desafíos comunes son que todas estas comunidades son muy dependientes del sector agrícola,
podemos constatar también que los acontecimientos climáticos extremos y la degradación medioambiental están teniendo un impacto negativo en su productividad agrícola. Asimismo, todas son comunidades que dependen mucho de la pluviometría, ¿no? No tienen sistemas de riego artificiales. También presentan una falta de agricultura industrializada, es decir, no hay infraestructuras agrícolas, dependen mucho de la mano de obra familiar, ¿no? También en cuanto a la escasez de recursos, a las presiones medioambientales, presentan desafíos bastante compatibles. La escasez de agua es una escasez física, de un elemento físico, ¿no? También estas comunidades tienen problemas de abastecimiento de agua. Aunque hubiese agua, pues es difícil distribuirla en la mayoría de estas comunidades. También se enfrentan a disputas por el uso de la tierra, por la titularidad de la tierra, especialmente en los países africanos en los que hemos estado trabajando, donde hemos podido también constatar la existencia de movimientos de transhumancia pastoralistas. En el marco de las entrevistas con los líderes comunitarios hemos podido constatar la limitación del apoyo gubernamental a las comunidades rurales, falta de apoyo financiero por parte del gobierno, falta de un fondo de compensaciones para compensar pues, las pérdidas en la productividad debido a sequías u otros acontecimientos naturales, la falta de infraestructuras, la falta de sistemas de saneamiento, la inexistencia de carreteras para fomentar la exportación, etc. Todo ello conlleva una baja tasa de desarrollo, con lo cual condiciones de vivienda precaria en muchas ocasiones, falta de acceso a los vehículos, lo que menoscaba la posibilidad de transportar los productos agrícolas del ámbito rural a las ciudades, a los asentamientos urbanos, la falta de acceso obviamente a las nuevas tecnologías, aunque sí tienen teléfono móvil en muchas ocasiones, hay falta de conectividad a Internet en todas estas comunidades. También hemos podido constatar las barreras a la migración adaptativa, es decir, la migración del ámbito rural al ámbito urbano es difícil por el coste financiero, la falta de transporte, es decir, cuando deciden entrar en un patrón de movilidad no resulta fácil. Cuando empiezan a considerar la posibilidad de migrar como estrategia de adaptación, cuando se plantean migrar a la ciudad más cercana, a su ámbito rural, pues se encuentran con muchísimos desafíos, como la movilidad, por ejemplo, ¿no? La dificultad de trasladarse físicamente. También estaría el tema de la brecha de género y de la desigualdad social. Hemos podido constatar con esta muestra algo que no es nada nuevo, ¿eh? En la mayoría de ocasiones, los que migran son hombres jóvenes que migran a las ciudades más cercanas de la región urbana para buscar pues, puestos de trabajo, dejando a las mujeres y a las niñas en el ámbito rural, que viven una sobrecarga, ¿no? Tienen que trabajar en casa, tienen que trabajar también los campos, tienen que ir a buscar agua. Las niñas en muchas ocasiones abandonan la escuela, con lo cual el problema entra en una lógica de cascada. También hemos podido llevar a cabo entrevistas en entornos urbanos, también con líderes comunitarios de determinados barrios, en Accra, en la Gran Accra, también en Mombasa. Hemos podido también entrevistar a líderes comunitarias en la zona metropolitana de Bangkok y observamos también tendencias y patrones parecidos, comparables en los entornos urbanos. Encontramos pues una masa de hombres jóvenes migrantes en búsqueda de mejores oportunidades económicas. Los motivos o motivaciones medioambientales siempre quedan de alguna manera en un segundo lugar, ¿no? Normalmente se habla de factores más bien económicos, pero también está el tema del clima, que no se toma en consideración por parte de los propios migrantes o desplazados internos. En muchas ocasiones los hombres, los que migran, no tienen la posibilidad de mandar remesas, no tienen suficiente dinero para ahorrar para mandar remesas, y esto genera pues una cadena de vulnerabilidades en cascada en las comunidades. Una vez identificados estos desafíos comunes, decidimos en el marco de este proyecto analizar los instrumentos nacionales disponibles en estos 6 países para ver en qué medida tales instrumentos reconocen o establecen soluciones a los problemas derivados de la movilidad humana relativa al clima.
desplazamientos internos, reubicaciones, evacuaciones. Estas serían herramientas, ¿no? También hemos intentado recabar información sobre instrumentos de apoyo a la movilidad o de auxilio a las poblaciones atrapadas. Hemos trazado vínculos entre un ámbito y otro y hemos podido analizar en qué medida tales instrumentos o disposiciones reconocen o realmente abordan las condiciones de vulnerabilidad anteriormente descritas, los desafíos que hemos podido identificar durante las entrevistas llevadas a cabo con los líderes comunitarios a las que he hecho referencia anteriormente. A tales objetivos hemos utilizado o hemos aplicado, mejor dicho, una metodología propuesta por la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, y su plataforma sobre desplazamientos y desastres. Una herramienta que sería la presentación de compromisos con relación a la movilidad humana derivada de efectos climáticos adversos y también en el marco del Pacto Mundial para las Migraciones, el PMM. En resumen, el año 2018, como sabemos perfectamente, se aprobó un nuevo acuerdo internacional por parte de varios países, Estados miembros, que es el Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular. Este documento internacional, este acuerdo internacional, pues fue firmado y ratificado por muchos países. Y este Pacto Mundial se compone de 4 objetivos que abordan o que tienen que ver con la movilidad humana relacionada con el clima. El objetivo 2 del PMM tiene que ver con las palancas medioambientales, el 5, que tiene por objetivo facilitar las vías seguras y regulares de migración. Después el PMM contiene los objetivos 21 y 23 sobre reintegración, retorno y readmisión, así como sobre cooperación regional e internacional. ¿Y por qué la OIM y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas han elegido colaborar con nosotros? Pues bien, porque por primera vez tenemos objetivos y acciones concretas que ponen al cambio climático y la movilidad humana en relación, en interrelación. También porque el pacto todavía carece de un sistema de monitoreo, es decir, tenemos un acuerdo internacional, tenemos objetivos claros, acciones concretas, pero el Pacto Mundial todavía carece de un mecanismo de seguimiento, de un mecanismo para ver en qué medida los países están implementando las disposiciones contenidas en el Pacto Mundial. Entonces, estamos ante un primer intento de ámbito internacional para establecer cómo podemos mejorar la implementación, el ritmo de implementación del Pacto Mundial. Este estudio o esta metodología se ha traducido en un mapa basal. Es decir, podemos ahora entender más y mejor cómo se están comportando los países en materia de implementación del Pacto Mundial y sus objetivos. Y lo que resulta interesante de esta metodología, especialmente para aquellos que vienen del ámbito jurídico, como yo, ¿no? Abogados, responsables de políticas públicas, etcétera. Bueno, este documento establece una metodología sistemática sobre cómo mapear y analizar las políticas e instrumentos legales. Es decir, una vez se identifican o se lleva a cabo un examen de estos 6 países, hemos podido identificar en los 6 países la existencia de 100 instrumentos y, de manera sistemática, hemos podido analizar cada uno de estos 100 instrumentos. Hemos, obviamente, organizado los instrumentos por ámbito político. Hay varios ámbitos políticos, como la agenda de desastres, el cambio climático, entre otros. Una vez identificados estos diferentes ámbitos políticos, no únicamente hemos analizado los ámbitos temáticos a los que corresponden, sino también el tipo de disposiciones, ¿no? Hemos categorizado las disposiciones en función de si son directas o indirectas. Por ejemplo, cuando las disposiciones fueran indirectas, nos referimos, por ejemplo, a leyes de fomento de la reducción del número de refugiados. Ahí podríamos entrar en la materia por conducto de una ley sobre alteración del orden público, por poner un ejemplo, ¿no? Y las disposiciones directas pueden ser amplias, genéricas y, bueno, se trata de documentos que reconocen la existencia de tendencias migratorias de éxodo rural o quizá disposiciones que se refieren a el abordaje de tales tendencias migratorias o desplazamientos, ¿no? Aquí tenemos una pequeña muestra de las 100 referencias o políticas o marcos jurídicos que hacen referencia a la temática en cuestión. Y
También hemos podido identificar o tomar en consideración 36 instrumentos aprobados por la Unión Africana, el ECOWAS, el IGAD, el ASEAN en Asia y demás. Entonces, ¿cuáles son las tendencias y las brechas que hemos podido observar? ¿O cuál sería el punto basal en estos 6 países en lo que se refiere al desarrollo de políticas públicas relativas a la movilidad humana relacionada con el clima? ¿Dónde sigue habiendo brechas? Bueno, es un panorama evolutivo, obviamente, y diferente en función de si analizamos la situación en América Latina, en Asia, etc. El primer punto de partida, o la primera referencia a la que me gustaría referirme, es que a veces se reconocen o se definen pues desarrollos políticos desiguales, ¿no?, entre regiones o países. ¿A qué se debe? No, pues se debe... Claro, bueno, en este gráfico, lo que quiere representar este gráfico o destacar este gráfico es que la mayoría de referencias han sido identificadas en instrumentos que regulan el cambio climático o las estrategias de reducción de riesgos. Tales referencias suponen el 62% del total de la muestra total, seguido por instrumentos de gobernanza y de desarrollo sostenible, de promoción del desarrollo sostenible. Lo que podemos constatar aquí es que en las agendas nacionales, cuando comparamos los documentos procedentes de diferentes ámbitos temáticos, pues siguen estando organizadas de manera muy aislada, en silos, con un enfoque multigobernanza, con falta de interacción entre tales silos, ¿no? Los gobiernos nacionales y los departamentos regionales no interactúan, no trabajan de manera alineada en su respuesta ante los eventos climáticos extremos. Lo mismo pasa cuando analizamos el eje vertical. Hay una clara falta de coordinación entre los mecanismos de ámbito nacional, regional y local. Falta de coordinación, decía, y falta de interacción entre unos y otros. También hay una gran brecha en lo relativo a la distribución de competencias de implementación de instrumentos y perspectivas políticas. Después estaría la transición de la elaboración de políticas públicas o la implementación de las mismas. Hemos podido constatar que muchos de estos instrumentos fueron aprobados después de 2015, cuando fueron entrando pues nuevos ámbitos, ¿no?, globales, como el triple eje mundial o el marco de Sendai para la reducción de riesgos, así como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, de ODS. Entonces, vemos cómo ha habido una multiplicación del número de instrumentos que se refieren a la temática, pero tales instrumentos no gozan de carácter operativo en muchas ocasiones, es decir, su existencia no viene acompañada de disposiciones, de medidas tangibles, ¿no? Son herramientas, documentos bastante estables. No se está produciendo un aumento ahora de ejecución, ¿no?, del número de ejecuciones. Se reconoce la existencia de la problemática, pero hay una carencia de respuesta eficaz. El tercer punto al que me gustaría referirme es el siguiente. El abordaje ha sido más focalizado en el abordaje de las causas, no tanto a facilitar la movilidad humana. La mayoría de documentos y referencias y disposiciones que hemos podido identificar pues están en agendas de desastre climático, ¿no? Es decir, se trata de documentos que hacen referencia a la importancia de reducir riesgos, como por ejemplo las medidas de adaptación o los planes de preparación ante desastres. No hay gran número de documentos que faciliten la migración o las vías seguras para la movilidad humana. Por otra parte, bueno, ¿qué repercusiones tiene ello? ¿Qué implica? Pues bien, la existencia de documentos que reconocen el impacto del cambio climático en la movilidad están muy bien, pero faltan disposiciones para su, digamos, resolución o para la resolución de los problemas derivados de tal realidad. También hay referencias bastante genéricas a la migración internacional, a las políticas migratorias, que normalmente se centran en la migración transfronteriza, cuando en muchas ocasiones el problema son los desplazamientos internos. Estamos hablando aquí de casos de éxodo urbano o rural, mejor dicho,
cuando en realidad hay más marco jurídico de regulación de la migración transnacional. Otra cuestión es la falta de consideración de las condiciones especiales de vulnerabilidad. No hemos podido constatar la existencia de disposiciones que hagan referencia a las condiciones de vulnerabilidad a las que me he referido al principio de mi presentación. Hay una falta de vínculo entre la migración climática y la sobredependencia agrícola o la falta de apoyo gubernamental ante situaciones catastróficas, etc. Es decir, también se trabaja en silos, lo que pone de manifiesto que probablemente deberíamos cambiar de perspectiva y en vez de intentar establecer soluciones basadas en políticas o en disposiciones jurídicas, pues habría que probablemente abordar la temática desde otro prisma mucho más holístico, como por ejemplo la planificación urbanística, las medidas de protección social, etc. Dos últimas referencias antes de concluir mi presentación. Las prioridades regionales son de alguna manera las que están marcando tendencia. En el contexto africano vemos cómo la migración climática está muy relacionada con el pastoralismo, con la sequía, mientras que en Asia hemos podido constatar que los documentos hacen referencia a la movilidad laboral, al desarrollo, etc. Entonces, todavía queda mucho campo de mejora para el reconocimiento de temas combinados como el género, la brecha de género. Los documentos que hacen referencia a la cuestión de género lo hacen de manera aspiracional, sin establecer medidas tangibles específicas. Tres últimos comentarios. Me disculpo porque creo que estoy hablando un poquito más de la cuenta. En primer lugar, hay que establecer medidas concretas y adaptadas a la realidad, al contexto. Debemos poder mejorar nuestra interpretación sobre los vínculos entre el cambio climático y la migración. Y habrá que mirarlo todo desde una óptica diferente para abordar las vulnerabilidades, para poder también ejercer influencia en las decisiones sobre migración. Por otra parte, constatamos que hay muchas recomendaciones y marcos que vienen del ámbito regional y que podrían ser aplicados a nivel nacional, especialmente en los países africanos. Eso sería todo por mi parte y muchísimas gracias por la atención y me disculpo por haberme pasado el tiempo. Sí, hola. Thank you. Muchas gracias, Diogo, por tu intervención. Y bueno, en esta segunda intervención también pues se subrayaron, ¿no?, las dificultades a la hora de recoger datos, de hacer recolección de datos para poder, ¿no?, como fundamentar y justificar, influenciar políticas públicas. Me pareció interesante toda la parte, ¿no?, también metodológica en ese sentido de la que ha hablado Diogo, sobre la sistematización de todas las herramientas y de todos los instrumentos legales y de política pública, y de cómo han sistematizado todas esas herramientas y han visto, ¿no?, cuáles son las limitaciones, que en muchos casos estos instrumentos no son operativos y que entonces hay que mejorar también la metodología, ¿no?, para poder llegar a datos más consistentes. Uy, perdón, estoy teniendo como unos problemas aquí técnicos. De acuerdo, muchísimas gracias de nuevo. Pasamos ahora a la tercera intervención de la mesa. Contamos con Lucy Sabova. Lucy es investigadora asociada de la Universidad de Exeter y consultora sobre movilidad climática, pérdidas y daños. Ha investigado las experiencias vividas por los migrantes urbanos en Bangladesh, Ghana y la India y ha estudiado las posibilidades de crear ciudades seguras, sostenibles y acogedoras para las personas migrantes mediante la planificación y las políticas urbanas. Como consultora de UNICEF,
Colaboró en la elaboración de los principios rectores para los niños en movimiento en el contexto del cambio climático, la primera guía específica y exhaustiva sobre la protección de los derechos y el bienestar de los niños afectados por la movilidad y la inmovilidad climáticas. Como consultora de la FAO ha apoyado programas y políticas basados en pruebas. Por ejemplo, supervisó la elaboración de un marco de orientación y un conjunto de herramientas de la FAO y la UNO-EHS sobre la integración de la movilidad humana en la planificación nacional de la adaptación y la mitigación desde la perspectiva de los medios de subsistencia rurales. Muchas gracias, Lucy, cuando quieras. Yes, okay. Just sit here, maybe. Sorry, we checked before. Okay. Thank you very much. En primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado a este seminario. Es un placer acompañarles y es un placer compartir esta sala con colegas y también compartir esta mesa con Bea, con Diego. Bueno, me disculpo porque yo también voy a hablar en inglés. Muchísimas gracias. Como comentaba Beatrice, yo soy investigadora asociada de la Universidad de Exeter y el proyecto que voy a compartirles tiene que ver con un proyecto ejecutado en Bangladesh en colaboración con la Unidad de Investigación sobre Refugio y Desastres. Como comentaba también Beatriz, el enfoque que hemos adoptado en el marco de este proyecto es participativo. Hemos trabajado con migrantes en las ciudades y también con urbanistas. Con lo cual, esta mañana voy a poner el foco en este proceso participativo y las oportunidades que creo que genera para reforzar la empatía entre los urbanistas y los migrantes en las ciudades, todo en pos de la mejora de la superación de los desafíos relacionados con el urbanismo y la migración. Sin más dilación, voy a proceder a empezar con la presentación. Bueno, las ciudades es ahí donde la batalla por el desarrollo sostenible se ganará o se perderá. Probablemente habéis oído esta cita previamente. Fue acuñada por Naciones Unidas en 2017 y creo que resuena lo que venimos comentando durante el día de ayer y hoy en esta sala. Hemos debatido ampliamente sobre proyecciones, sobre también las proyecciones de urbanización, cómo las ciudades van a aumentar el número de ciudadanos que acogen, especialmente en África y en Asia, donde va a haber megaciudades, más de las que ya hay actualmente. En ese sentido, las ciudades serán, desde luego, pues lugares en los que el cambio climático afectará cada vez a más y más millones de personas. Las ciudades, no obstante, también serán foros de potencial búsqueda de soluciones y de promoción de soluciones y acción climática, tanto por conducto de la integración de las nuevas poblaciones urbanas como de las ya existentes. Y en ese sentido voy a poner el foco en esta cuestión, los nuevos residentes urbanos. Como sabemos, las ciudades son percibidas como lugares de oportunidad. En el contexto de la migración laboral, normalmente las ciudades son el dorado de la mayoría de migrantes laborales que van en búsqueda de una mejora de las condiciones de vida
Y como, bueno, he podido escuchar en varias entrevistas, en Ghana, por ejemplo, la gente joven de Ghana me decía que son las luces tan brillantes de la ciudad las que les atraen. En el contexto de la migración por motivos de adaptación al cambio climático, sabemos que más que migración debemos hablar en muchas ocasiones de desplazamientos internos, como comentaban los colegas. En ese sentido, las ciudades desempeñarán un papel fundamental del crecimiento urbano. No es únicamente el resultado de la migración, sino de otros factores. No obstante, la migración, es verdad, desempeña un papel muy importante en cuanto a ese crecimiento de las grandes ciudades. Al mismo tiempo, las ciudades pueden elegirse en lugares de oportunidad, pero también pueden ser lugares en los que la población se enfrenta a los efectos adversos del cambio climático. Cerca del 60% de la población urbana ha experimentado actualmente ya algún tipo de efecto negativo del cambio climático o riesgo natural, y este porcentaje no hará más que aumentar y mantenerse estable, por lo menos en el futuro. No, seguro que va a aumentar. Bueno, vamos a abordar a continuación la experiencia de Bangladesh, porque, bueno, ese es el contexto sobre el que voy a estar hablándoles esta mañana. Vamos a también dar algunas estadísticas sobre urbanización en Bangladesh y, bueno, decir que Bangladesh es un país que normalmente se caracteriza como un país, bueno, el típico país prototípico en cuanto a la vulnerabilidad ante el cambio climático, y también un país que experimenta altos volúmenes de movilidad climática. El porcentaje de población urbana ha aumentado un 40% en 2023 y hay tres principales centros urbanos: la capital Taga, obviamente, Chattogram, Chittagong, también se conoce por el nombre de Chittagong, y Kolna. Voy a poner el foco en Chattogram durante mi presentación, que es la ciudad en la que hemos ejecutado este proyecto. Es la segunda ciudad más grande de Bangladesh, es un gran centro económico, también es una ciudad costera que se encuentra al nivel del mar. Tiene una zona franca de exportación de productos y por eso es una de las ciudades en las que, digamos, hay mayor desarrollo y crecimiento económico, y desde luego es un lugar de destino de muchísimos desplazados internos y muchas personas en movilidad, ¿no? El 67% de la población es migrante en esta ciudad, una población que se estima en unos 5 millones de habitantes, aunque es verdad que probablemente habrá que tomar en consideración otra cuestión. Hay cerca de 2 millones de personas que viven en asentamientos informales, como hemos podido escuchar durante las presentaciones del día de ayer. Inclusive en estos asentamientos informales los migrantes se enfrentan a desafíos adicionales, a diferentes formas de inseguridad que en muchas ocasiones no son tomadas en consideración por parte de los responsables de la planificación urbanística. Después me referiré a ello con un poquito más de detalle. Vamos a intentar mirarlo con un poco de perspectiva. La migración muchas veces es definida como una oportunidad y los relatos positivos sobre la migración cada vez son más una realidad. Me imagino que, bueno, esta sería una contranarrativa al discurso de la seguridad, ¿no? Reconocer que la migración es una oportunidad de desarrollo y una inversión en capital humano está muy bien. Y por otra parte también la migración es descrita como una forma de mejorar en la escalera social. En el contexto en el que nos reunimos aquí hoy, la migración es, desde luego, una potencial forma de adaptación al cambio climático. En el contexto en el que me estoy centrando, Bangladesh, esta cuestión sería relevante. Como sabemos, mucha de la movilidad climática tiene lugar a nivel interior en los países, y cada vez más hay un corpus de investigación cada vez más amplio que analiza en qué medida los migrantes también actúan en las ciudades como agentes de sostenibilidad o tienen el potencial de contribuir a la mejora de la sostenibilidad en las ciudades a través del intercambio de buenas prácticas y de conocimientos, de saberes que acarrean.
However, there is also increasing. Y por supuesto, también existe un reconocimiento creciente de que la migración no tiene por qué traducirse directamente en adaptación o en un resultado positivo, por así decirlo, porque también hay costes asociados a la migración, además de los beneficios. Y esta es la idea de que los migrantes intercambian ciertos riesgos en el lugar de origen con el lugar de destino. Quizás se alejan de una zona en que experimentan ciclones o tormentas frecuentes y van hacia ciudades en que existen nuevos retos a los que se enfrentan en el contexto de los asentamientos informales, y estos retos para los migrantes pueden observarse en las experiencias de vida de los migrantes. Este es un aspecto de nuestro trabajo, entender estas dimensiones de las vidas de los migrantes en que puede haber un impacto. En este sentido, los migrantes son una clase emergente en las ciudades, con estas experiencias de marginalización espacial, económica y política, y en los lugares en los que están en las ciudades, que son asentamientos informales, y los sectores en los que suelen trabajar, que a menudo están en el sector informal, con empleos de sueldo bajo, de riesgo, con pocas medidas de seguridad ocupacional, y en su trabajo muchas veces los migrantes no pueden enviar remesas, y esto es sintomático de la inseguridad económica a la que se enfrentan los migrantes en las ciudades, pero también la marginalización política y no tener una voz, la exclusión social también y la discriminación, por supuesto. Por lo tanto, la precariedad esencialmente es esta condición que penetra en todos los aspectos de la realidad diaria de los migrantes en las ciudades y que se refuerza y es un motor perpetuo de vulnerabilidad en las ciudades. Por lo tanto, abordar estas condiciones de precariedad es algo necesario para básicamente abordar la vulnerabilidad y mejorar la resiliencia, especialmente la resiliencia social en el contexto urbano. Sin embargo, la precariedad también se implementa a través de otros discursos exclusionarios que a menudo están diseñados para desalentar a las personas, para que no se trasladen a las ciudades, y también tienen otras implicaciones no deseadas para las ciudades en general. En el contexto de Bangladesh, hemos analizado el desarrollo urbano, la gestión de catástrofes, las políticas de cambio climático, y hemos observado que a menudo los migrantes en los contextos urbanos, o los migrantes en general, no se mencionan, es decir, que son invisibles, se invisibilizan, bien sea de forma intencionada o no, y en el mejor de los casos se perciben como mano de obra, como he mencionado en las ciudades en crecimiento, con economías en crecimiento. Se reconoce que los migrantes pueden cubrir huecos del mercado laboral, y en el peor de los casos se perciben como fuentes de problemas y se asocian a dificultades sociales y medioambientales en las ciudades, o incluso criminalidad. Estos son los marcos que hemos observado, pese a que ha habido algunas excepciones en que sí que ha habido un reconocimiento de la necesidad de proporcionar vivienda asequible para los migrantes,
y también la dimensión de género y las necesidades específicas de género de los migrantes en las ciudades. Y luego, por supuesto, estas exclusiones y esta invisibilización en la política tiene también implicaciones en lo que se refiere a la justicia y a la sostenibilidad en las ciudades, en lo referente a reconocimiento y procedimientos de reconocimiento, como los migrantes no son vistos, no son reconocidos en los procedimientos, no se les invita a la mesa para dar forma a los planes y para poder tener un impacto sobre los desenlaces de las decisiones sobre los migrantes en las ciudades, y también la distribución de riesgos en las ciudades que están vinculados con la distribución espacial de las poblaciones móviles en estos barrios, asentamientos informales. Ha habido un aumento de reconocimiento, y también lo vimos en esta sala ayer, del urbanismo participativo, y esto ofrece espacio y oportunidades para crear asociaciones entre distintos grupos, incluyendo entre migrantes, poblaciones marginalizadas en asentamientos informales y actores políticos. Básicamente, aquí es donde queríamos intervenir a través de la acción participativa, la acción participativa, el objetivo de la cual es testear esta hipótesis de sostenibilidad para ver cómo podemos crear un cambio duradero en la planificación urbana a través de la participación. Y la propuesta es que podemos lograr, de algún modo, un nivel más profundo de cambio a través de la creación de empatía entre los planificadores, los urbanistas y los migrantes. Y, como dice la cita que tenemos en la parte superior, es esta idea de poder ver el mundo a través de los ojos de los demás para poder ponerse en la piel de los demás, sentir lo que siente el otro, ver lo que ve el otro, y generalmente existe una distinción entre la empatía cognitiva y emocional. La cognitiva es una comprensión de la situación de los demás, como entender cómo es, por ejemplo, vivir bajo el miedo constante de la inseguridad laboral, mientras que la empatía emocional es una implicación a un nivel más profundo. Y supongo que proverbialmente es como esta idea de puedo sentir tu dolor, este tipo de sentimiento. Entonces, la idea de empatía como forma de sostenibilidad la propuso Katrina Brown y colaboradores. Dijeron que era esta idea de que la empatía pueda promover interacciones sostenibles en el entorno social a nuestro alrededor a través de estas conexiones empáticas, y que crea esta motivación moral o este ímpetu para la acción prosocial o proambiental. La idea de la empatía social emerge en los Estados Unidos, en el contexto de unas sociedades muy desiguales, en que hay altos niveles de privilegio y de pobreza que conviven, y con un foco más directamente político, en el sentido de tener en cuenta las condiciones estructurales que subyacen a la disparidad y la desigualdad social y económica, y cómo las personas en puestos de poder, decisores políticos, pueden implementar cambios que sean eficaces para poder abordar las causas de vulnerabilidad. Y por motivos de tiempo no voy a entrar en mucho detalle explicando esta gráfica, pero es un poco la hipótesis que he explicado con esta idea del cambio de perspectiva, tomar el punto de vista del otro y cómo esto puede promover la empatía social, bien sea cognitiva, emocional o ambas, y esto puede conllevar esta mejora de resultados en cuanto a motivación para actuar, pero también empoderamiento entre los grupos marginalizados.
He mencionado que también queríamos comprender, en primer lugar, cómo distintas manifestaciones de precariedad afectan las vidas diarias y el bienestar multifactorial de los migrantes. Observamos que los efectos o el impacto, que tienen un efecto o impacto sobre todas las variables socioeconómicas de la vida, pero también estas variables están entretejidas y esto destaca una vez más la necesidad de integrar estas soluciones y, como hemos oído hoy y ayer, la necesidad de una conversación entre los silos políticos y ciertos silos sectoriales en este sentido. Pero también que estas experiencias son distintas en función del género, la afiliación religiosa, la etnia, etc. Una vez más, destacando que los migrantes en las ciudades no son un grupo homogéneo y que no hay una solución que valga para todos, y que integrar voces diversas, incluso en el contexto de los migrantes en las ciudades, es importante, y también en los debates políticos. Y después, si pasamos ahora a esta idea de la perspectiva o del intercambio de perspectivas para crear empatía, este es un enfoque que se ha aplicado previamente en otros contextos, en el contexto de la resolución de conflictos, etc. Y aquí lo aplicamos para crear empatía entre migrantes y otros grupos y planificadores urbanistas, y algunos de los riesgos percibidos que aportan los migrantes en cuanto a la seguridad y sostenibilidad de las ciudades, y estas percepciones que tienen un impacto directo sobre sus vidas, sobre dónde viven, dónde trabajan, etc. Los urbanistas de esta forma tienden a centrarse en cosas que tienen un impacto más amplio en la ciudad, mientras que los retos que se perciben en lugar de los retos que se perciben en cuanto a su capacidad profesional, ahí se centran en residuos, contaminación, infraestructuras inadecuadas, ocupaciones ilegales de tierras, pero también los retos a los que se enfrentan a la hora de abordar todos estos temas. Y la parte inicial de este debate tendría a ser como una asignación de culpas a las prácticas humanas. Sin embargo, hemos observado que a través de este proceso de toma de perspectiva y de debate y de deliberación, pues, que se facilitó entre los urbanistas y los migrantes, nos llevó a un cambio gradual en el posicionamiento o la asignación de la culpa. También a través del ejercicio de toma de perspectiva lograron entender la situación de los migrantes y algunas de las limitaciones a las que se enfrentan al enfrentarse a las situaciones tan precarias en las que viven en las ciudades, y también la coproducción de soluciones en temas de sostenibilidad urbana. Un tema importante a mencionar es que en este enfoque deliberativo el objetivo no es crear un consenso pleno, sino, supongo, generar, motivar posibles soluciones teniendo en cuenta diversas perspectivas. Y luego he mencionado también que había ciertas limitaciones que aparecieron, por ejemplo, la capacidad limitada de implementar soluciones, y esto a menudo se relaciona con algunos de los temas que también se observaron en otros contextos, la falta de coordinación y coherencia entre sectores, pero también distintos niveles con el sistema de gobernanza multinivel. Y luego también, por supuesto, recursos e inversiones que también se vinculan a la voluntad política y a un nivel nacional más elevado, ministerios.
instituciones, institutos locales y gobiernos municipales que puedan implementar soluciones ante estos retos. Y para ir acabando, algunas conclusiones y observaciones a partir de las lecciones que aprendimos en este trabajo. La necesidad de resiliencia de abajo hacia arriba, de tener estos enfoques, es crucial en las ciudades. Y los que participan en la política y la economía de las ciudades, los matices de lo que refuerza estas condiciones precarias, pero también aquello que conecta específicamente con la resiliencia social. A menudo la creación de resiliencia está muy relacionada con la resiliencia de las infraestructuras, pero centrándonos específicamente en la capacidad de los individuos, de los hogares, de las comunidades, de poder adaptarse y responder en estos contextos. Y, por supuesto, las implicaciones del urbanismo participativo para la justicia climática y el derecho de las ciudades, el derecho a la ciudad. Este proceso ha mostrado que los migrantes son capaces de articular sus necesidades para sus comunidades, para sus grupos, y permitir estas conversaciones, estos debates puede ser un punto de partida, supongo, para reposicionar las relaciones de poder y permitir que los grupos anteriormente marginalizados puedan reclamar su derecho a la ciudad, y también la necesidad de un enfoque de todo el gobierno y de toda la sociedad. Necesitamos coordinación y coherencia entre distintos niveles y sectores políticos, y también la integración de distintas voces diversas también en la política a través de los enfoques participativos. Y me gustaría daros las gracias por vuestra atención y finalizar aquí. Y si hay cualquier pregunta, pues estaré deseando participar en el debate. Muchas gracias. Thank you very much, Lucy. Muchísimas gracias. Y bueno, comentar brevemente también, bueno, con la intervención de Lucy hemos abordado más la situación de las megaciudades, de la precariedad en entornos urbanos, de la marginalización, ¿no?, espacial y política que pueden vivir personas que han decidido o se han visto obligados a migrar en grandes entornos urbanos. Me ha gustado también aquí, ¿no? Siempre hay que también subrayar los puntos positivos, ¿no? Cuando Lucy ha hablado de la metodología aquí también, ¿no?, de investigación, acción participativa, del cambio de perspectiva que comentabas, ¿no?, en los urbanistas, ¿no?, en los profesionales que trabajan en la redacción de los planes urbanísticos y etcétera, ¿no?, de cómo este tipo de metodología sí que ha podido como llegar a generar un pequeño cambio. Bueno, dicho esto, agradeceros nuevamente a los tres. Y ahora, si queréis, tenemos unos minutos para hacer unas preguntas, algún comentario, alguna observación, también desde la mesa redonda. Sí. Yes, sure. Sí. Merci, gracias. Thank you all three of you for your presentations. Gracias a los tres por vuestras presentaciones. Ha sido me ha hecho conectar mucho, me ha interesado mucho. Yo trabajo como gestora de conocimiento para una coalición de redes de ciudades para dar apoyo a los migrantes y los refugiados. Así que estoy activamente buscando prácticas urbanas y políticas urbanas. Así que para los tres, me gustaría preguntaros si os habéis encontrado con alguna ciudad que esté activamente implicada en prácticas y políticas
de urbanismo en este sentido, en la movilidad climática. En Barcelona, the practice was led by Beatriz, en Barcelona la práctica fue liderada por académicos, pero el ayuntamiento de la ciudad estuvo activamente implicado y Lucy, con el caso de Chateaugram, el municipio de Chateaugram estuvo implicado y por últimamente, digo, en alguno de los 6 países hubo algún municipio que estuviera activamente implicado. He visto la mención del condado de McQueen, por ejemplo. Muchas gracias por la pregunta y también muy interesante tu trabajo. Luego ya nos cuentas más. En el caso de este proyecto, el ayuntamiento fue el financiador y dio mucho seguimiento al proyecto en sí, pero luego no ha habido, yo diría, como realmente un interés súper claro en seguir trabajando con los resultados o en hacer un cambio muy importante, la verdad. Pero sí que apoyaron bastante y que participaron en diferentes reuniones y tenían interés por los resultados, solo que luego pues no ha seguido. Thank you very much for your question. Muchas gracias por la pregunta. En cuanto a McQueen en Kenia, cuando acabamos la investigación, intentamos tener una sesión de vinculación de los actores implicados, no solo para validar los retos, sino también para garantizar que no se nos estaba pasando nada por alto, ningún tipo de instrumentos locales, y especialmente McQueen a nivel regional tienen una política climática muy innovadora que aborda la adaptación climática, pero una vez más vimos todos estos reconocimientos a la necesidad de abordar los movimientos de población del mundo rural al mundo urbano. Y por otra parte, si buscas buenas prácticas en los municipios, quizá deberías fijarte en la IOM. Tienen un proyecto de indicadores de gobernanza. En la OIM tuve la oportunidad de trabajar con algunos municipios en Brasil, como Río de Janeiro, Iguazú, Manaus, y todos tienen un protocolo o unos protocolos muy específicos que abordan el tema de los migrantes en entornos urbanos, en las ciudades, cómo recibirles, cómo darles acceso a servicios sociales, etc. Quizá estos informes puedan ser muy útiles para ti. Thanks so much. Gracias, muchas gracias. Sí, por supuesto, la migración es un tema muy politizado, un tema sensible en estos contextos. Y lo que observamos como desenlace positivo, bueno, no puedo garantizar que esto se traduzca en políticas activas o políticas mejores. Se hizo un seguimiento del proyecto basado en la demanda y, de hecho, han contactado con nosotros para llevar a cabo una actividad de capacitación, una consulta participativa en urbanismo, y pudimos llevar a cabo un seguimiento gracias a este trabajo. Y en el contexto de Chateaugram también, el nuevo plan director de la ciudad tiene que publicarse en breve. La última comunicación que hemos tenido del oficial a cargo del plan, o que supervisa el plan, a nivel de la ciudad, fue que se tenía que publicar en junio, el día 25. Así que será interesante verlo y ver que se implementa o que se integra en ese plan, quizá también sobre las migraciones.
Y quizás solo quería añadir a la sugerencia de Diego, es que quizá en cuanto a algunas prácticas en municipios, como algunas de las redes que se mencionaron ayer, pues que podría ser interesante C40 Cities, 100 Resilient Cities, las 100 ciudades resilientes, quizá han registrado buenas prácticas también. Pero gracias por la pregunta. Muchas gracias por las presentaciones. Tenía algunas preguntas quizás. Beatriz, por un lado, digamos, me parece muy interesante haber hecho preguntas en, digamos, áreas de destino de las migraciones, de alguna manera, ¿verdad? Porque es cierto que muchos estudios, incluidos los nuestros, son en áreas de origen, digamos, ¿verdad? Entonces hay una tendencia a ir, digamos, a comunidades degradadas y preguntar con el problema que las respuestas son por proxy, ¿verdad? Porque estamos preguntando al jefe de hogar por qué migró tal o cual persona, ¿verdad? Entonces la persona da su opinión sobre la migración de otras personas, ¿verdad? Mientras que acá, efectivamente, estamos preguntando a las personas, digamos, por qué migraron o cuáles eran sus condiciones. En el marco, quizás quería preguntarte, en el marco de las respuestas, ¿verdad? Donde aparece una multicausalidad de alguna manera y un contexto de impactos ambientales y de mala praxis, digamos, de alguna manera, quería preguntarte si pensaron en el reporte en las implicaciones de desarrollo de políticas, digamos. O sea, ¿qué implica, digamos, ese hecho, verdad? Si la idea es decir, efectivamente hay sobreexplotación pesquera, entonces eso hay que parar, o si hay... Porque viene también un poco la pregunta que tengo para Diogo, si no sigue, digamos, contribuyendo a un abordaje de los factores adversos más que de las vías de migración regular, ¿verdad? Al preguntar ese tipo de, digamos, por qué salieron, ¿verdad? And then for Diogo, y entonces para Diogo me preguntaba porque has dicho también en el IMRF que hay muchas más políticas que se centran en los factores adversos que en las vías irregulares. Y claro, eso es sorprendente porque podríamos decir que abordar los efectos adversos, bueno, que hay muchas políticas ahí. Sostenibilidad, desarrollo sostenible, urbanismo, adaptación, mientras que las políticas de migración, quizá la reubicación planificada, pero parece bastante normal que haya muchas más políticas que se centren en los factores adversos que en las vías, porque ¿cuántas vías puedes tener? Pero me preguntaba si en los 6 países quizá, y esa es una pregunta un poco difícil, pero si hay una o dos políticas que te hayan gustado mucho, que dijeras, son buenos ejemplos de políticas que pensases, quizás esto es algo que pueda funcionar, quizá con algo de implementación. Y luego, finalmente, si puedo hacerle otra pregunta a Lucy, en el contexto de Bangladesh en concreto, has hablado de las dificultades de los migrantes, la situación de los migrantes, y me preguntaba si también hay una perspectiva que podamos abordar en este nexo de seguridad, clima. Existe esta idea de evitar tensiones en los destinos, en los lugares de destino. Esto lo hemos visto en América Latina. Cuando los migrantes llegan a las ciudades también hay temas de inseguridad. Entonces sí tiene un rol de estabilización de las comunidades y prevención de conflictos. Y es algo que también podría desarrollarse alrededor de estas ideas, garantizar también la cohesión social en las áreas de destino. Gracias. Gracias, Pablo, por las preguntas. En este caso en este proyecto en concreto, era realmente tan pequeño y la financiación y el tiempo, todo tan ajustado que no nos dio tiempo a desarrollar las propuestas de políticas. O sea, nosotras lo que queríamos era tener un primer paso y no... El objetivo era muy concreto, tener unas primeras evidencias de si eso estaba pasando aquí desde el punto de vista de las personas migrantes. Pero en las recomendaciones, o sea, si al final del estudio hay algunas recomendaciones y ahí le decimos cómo desde el Ayuntamiento de Barcelona se debería tener en cuenta todo esto, que ya hay unas primeras evidencias, que hay que investigar mucho más y que hay que desarrollar políticas concretas a las empresas y también
presionar en la mitigación. Queríamos como hacer ese vínculo de, mira, estamos avanzando en esto, pero es que Barcelona es la provincia que más emisiones emite y que al final no solo son las empresas, sino lo que se hace aquí, lo que está afectando allá. Entonces no nos dio tiempo realmente ni pudimos desarrollar mucho las propuestas de política, pero es una súper buena idea para un segundo proyecto también basado en esos resultados. Gracias. Thank you, Pablo, for your two questions. Gracias, Pablo, por las dos preguntas. La primera en cuanto al objetivo 2 y no 5. Cuando empezamos a hacer el desglose de todos los instrumentos, lo que esperaba ver, digamos que tenemos un calendario, 135 instrumentos, que van más o menos desde el año 2000 al 2024, así que tenemos un aumento de instrumentos desde el 2015 con todas estas nuevas capas de gobernanza internacional. Y tenía curiosidad por ver, en primer lugar, de qué área temática viene en cada uno de estos instrumentos y, sorprendentemente, como mínimo para mí, ha habido un cambio. Hasta 2010-2012 la mayoría de las referencias provenían de instrumentos que gobiernan la movilidad, leyes de inmigración, políticas de migración, etc. Y eso no es lo que observamos a partir de 2015. Empezamos a tener reconocimientos en instrumentos climáticos e incluso desarrollo sostenible, lo que implica que de algún modo estamos enmarcando la movilidad humana relacionada con el clima, con resiliencia, estrategias de adaptación o incluso planes de desarrollo. Y una vez más, y esto lo he mencionado en la presentación, esperaba ver también, desde 2015 hemos visto este cambio, pero también veremos más disposiciones específicas y, de hecho, eso sigue muy estable en cuanto a las respuestas y quizá estamos navegando de gobernanza de la movilidad a clima y catástrofes y reconocimientos similares. En cuanto a las políticas, me disculpo por ello. De algún modo pensaba que tenía algunas buenas prácticas y esto es muy interesante si lo comparamos con América Latina. Por ejemplo, Kenia acaba de publicar un plan nacional sobre la implementación del GCM. No están solo trabajando en las revisiones del GCM, las voluntarias nacionales, sino que también tienen una hoja de ruta sobre cómo van a implementar estos objetivos. Y lo que me parece muy interesante también, como mínimo en el escenario africano, con ECOWAS tenemos marcos en cómo hay que revisar las políticas nacionales y las políticas de migración nacional y los marcos, y este es un paso a paso sobre cómo hacerlo. Pero luego, por supuesto, hay un gran tema de capacidad, financiación, falta de coordinación y comunicación regional y nacional en la OIM, y intentamos revisar esta capacidad también un poquito en Kenia para dar apoyo a esta hoja de ruta para la implementación de GCM, que era de gran éxito. En Etiopía tenemos una muy buena asistencia humanitaria, un marco político también que ofrece respuestas, y esto también se centra en un marco de respuesta con unas disposiciones muy específicas para todas las fases de una catástrofe, que es algo muy completo. Y bueno, no he visto nada similar en América Latina, pero bueno, sí, eso sería todo. Great, thank you so much also for... Muchísimas gracias también por la pregunta. Sí, totalmente. Creo que es una cuestión muy importante porque, como he referido durante mi presentación, una de las fuentes de precariedad justamente procede de la exclusión social y de la discriminación.
que desde luego también proviene de estos otros parámetros de vulnerabilidad. Entonces, el refuerzo de la empatía puede ser eficaz, aunque desde luego supone, o hay que reconocer también las, vamos a decir, por otra parte, es más probable empatizar con alguien que consideramos que es parecido a nosotros. Las poblaciones nativas en las ciudades no asimilan a los migrantes como parecidos, ¿no? Como iguales, mejor dicho. Estos procesos podrían replicarse y creo que también es importante de cara al abordaje de los factores sociales de vulnerabilidad en las ciudades. Sería muy interesante. El enfoque, desde luego, sería muy, muy interesante. Gracias. Bueno, no sé si no hay más preguntas. Podemos ir a hacer la pausa café. Y nos vemos después. Vamos un poquito tarde en el programa, bueno, como siempre, entonces nos podemos ver a las 12:10, 12:15 para participar en la última mesa antes de la clausura. Gracias, muchas gracias de nuevo.